Con una minuciosa investigación sustentada en testigos estelares y el análisis de los informes de ejecuciones extrajudiciales, la Justicia Especial para la Paz JEP dio a conocer una de las más trascendentales noticias del conflicto armado en Colombia. 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008 en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. Después de oír a los militares sometidos a la justicia transicional y familiares de las víctimas, y de contrastar distintos informes recibidos por parte de autoridades judiciales y organizaciones de derechos humanos, la JEP corroboró que el horror no solo era verdad, sino que el panorama era peor de lo que nadie nunca se imaginó. Para que la seguridad sea una política que permita recuperar la tranquilidad de los colombianos, la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. El escándalo de los falsos positivos estalló el 28 de septiembre de 2008, cuando 11 madres de jóvenes desaparecidos en enero de ese año en Soacha, Cundinamarca, denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combates, pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados por miembros de las fuerzas militares en zona rural de Ocaña, norte de Santander, a 635 kilómetros de sus hogares. Y allí, llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Soltó la risa y dijo: ah, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista? Fair Leonardo Porras es una de las 6.402 víctimas de reclutamiento de jóvenes, con características similares, de escasos recursos, que habiendo sido reportado por su madre, Luz Marina Bernal, como desaparecido, terminó siendo señalado como miembro de un grupo armado al margen de la ley. Las víctimas reclutadas eran engañadas con la promesa de salarios de 800.000 pesos para labores no especificadas. Él desapareció el 8 de enero del 2008. Yo no me encontraba en la casa. Yo no entendía, no podía imaginar cómo mi hijo podía ser terrorista si lo desaparecieron el 8 de enero y lo asesinaron el 12 de enero. Cómo un joven con discapacidad en su mano y pierna derecha pudo haber manipulado un arma atacando al ejército. Las ejecuciones extrajudiciales llevaron al gobierno nacional a convocar una rueda de prensa un mes más tarde, el 29 de octubre de 2008, en donde el presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aparecieron con la cúpula militar para anunciarle al país que creaban una comisión para investigar estos delitos al interior de las fuerzas militares. A raíz de las denuncias sobre el caso Soacha, el Ministerio de Defensa instaló una comisión investigadora. Se tomó la decisión primero, como en casos anteriores, y recuerdo el caso de Jamundí, de que ese caso, debe ser conocido en materia penal exclusivamente por la justicia ordinaria. El primero en defender la política de seguridad democrática fue el ministro Santos, quien se hizo adelante del general Mario Montoya Uribe, uno de los más sanguinarios oficiales del ejército que hoy está sometido a la JEP,
precisamente por estos crímenes. No hay lugar a duda, todos lo reconocen así, que las fuerzas militares han hecho un gran esfuerzo y que la situación de derechos humanos ha mejorado sustancialmente. Ese día también anunciaron el retiro de 25 oficiales y suboficiales por su presunta responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales. Son 3 señores generales, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores, un capitán y un teniente para un total de 19 oficiales y 6 suboficiales para un total de 25 miembros del Ejército de Colombia. A pesar de que el gobierno reconocía la participación de algunos miembros de las fuerzas militares en estos delitos, en realidad lo que buscaba era bajarles el tono a estas denuncias, afirmando que se trataba de manzanas podridas al interior de la institución, que nada tenían que ver con la política estatal, omitiendo que organismos de derechos humanos le advirtieron al gobierno desde mucho antes el aumento de este fenómeno delictivo desde que Uribe llegó al poder. Sin embargo, el presidente señaló que no permitiría empañar el buen nombre de las fuerzas militares. Hacer respetar la integridad física, el conjunto de derechos de un integrante de las Fuerzas Armadas de la patria. El reclutamiento y la desaparición forzada fueron denunciados en la Presidencia de la República 3 meses antes de esta rueda de prensa, a finales de julio de 2008, por el entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, quien se reunió con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria para explicarle estos hechos, pero no sirvió para nada. Tenemos que decir que ningún servidor público nos quiso recibir las denuncias. En 2008, la Fiscalía documentó que 728 miembros de las fuerzas militares estaban vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya habían sido condenados. La Procuraduría, por su parte, reportaba que 2.878 militares estaban siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida, lo que indicaba que la situación de derechos humanos no había mejorado, sino que empeoraba en el marco de esa política de seguridad democrática, tal y como lo habían advertido organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Los informes de esta oficina a lo largo de los últimos 12 años, primero han hablado del tema de ejecuciones, segundo han hablado de patrones que en su momento se han hecho más o menos visibles. Estos jóvenes habían sido reportados también como desaparecidos, sus familias no encontraban su ubicación, en sus comunidades no se sabía dónde estaban y días después habían sido presentados como muertos en combate, pero sin identificación, como NNs. Uno de los hechos que más ofendió a las madres de Soacha fue cuando el presidente Uribe participó en la asamblea de ANIF en Bogotá. Allí el mandatario dijo que los jóvenes desaparecidos habían sido abatidos en combates y no ajusticiados por el ejército. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Esta declaración la hizo delante del banquero Luis Carlos Sarmiento y la pronunció 22 días antes de reconocer que en su gobierno se estaban produciendo estos falsos resultados operacionales. Sarmiento es uno de los empresarios que siempre estuvo de acuerdo con extender el periodo de Uribe por 4 años más. La gran tragedia nacional es la violencia y la guerrilla, y hay que terminar con eso. Me parece indispensable continuar esa política antes que nada. Solamente hasta el 12 de febrero de 2010, casi 2 años después de estallar el escándalo de los falsos positivos, el presidente Álvaro Uribe recibió en la Casa de Nariño a las madres de Soacha. Hemos tenido una reunión con las
madres de Soacha. Primero, ellas han exigido y tienen toda la razón que esto se tiene que esclarecer, que tiene que imponerse la verdad. Las madres se quejaron ante el presidente porque en el desarrollo de estas investigaciones judiciales, los militares estaban quedando libres por vencimiento de términos, garantizando la impunidad de estos crímenes. Algunas han protestado por el hecho de que integrantes de la fuerza pública hayan recibido el beneficio de la libertad provisional por vencimiento de términos. Aquí, por el honor de las Fuerzas Armadas, por el respeto a las víctimas, por la confianza de la comunidad colombiana, se requiere que cuando haya pruebas se acuse y se condene, y que cuando no haya pruebas se absuelva. En el 2015, el señor Álvaro Uribe Vélez lo dijo que en una reunión en la Casa de Nariño con las madres de Soacha, sus madres confirmaron que sus hijos eran delincuentes. Yo lo demandé por injuria y calumnia, para que me mostrara cuántas madres habían confirmado que sus hijos eran delincuentes, porque aquí se meten con un hijo y se meten con un grupo. En reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Uribe tuvo que rectificar esta acusación en 2017 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Me retracto del tuit que publiqué el 25 de junio de 2015. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Estas mujeres que un día perdieron a sus hijos para después encontrarlos en supuestos combates con el ejército, sufren las fatales consecuencias de vivir en un país en guerra. Yo no asimilaba de que mi hijo les prestó el servicio militar 2 años, 2 meses, y que ellos mismos me lo hubieran matado. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. No es fortuito que el acto inaugural de la política de seguridad democrática se hiciera en el batallón La Popa, ubicado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, el 19 de agosto de 2002, con presencia del presidente Álvaro Uribe y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. En esa unidad militar se planearon, ejecutaron y encubrieron al menos 146 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2005, y que hoy la Justicia Especial para la Paz JEP está documentando y juzgando a los protagonistas de estos escabrosos hechos. Y pues las instrucciones fueron claras. El batallón La Popa es una máquina de guerra y en el batallón y en el departamento del Cesar hay que ganar la guerra. Y la guerra se gana con resultados operacionales. El comandante del batallón La Popa desde 2002 hasta 2004 fue el coronel Publio Hernán Mejía, uno de los militares más condecorados en el ejército, pero que fue condenado a 19 años en 2013 por nexos con el paramilitarismo y por asesinatos extrajudiciales. Mejía, a pesar de ser un declarado enemigo del proceso de paz con las FARC, se sometió a la JEP, lo que hoy le permite estar en libertad. La instrucción de construir una orden de operación falsa vino expresamente del coronel Mejía. Señor magistrado, yo le repito, el comandante del batallón La Popa, el señor teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al interior del batallón era la figura determinante de estos resultados operacionales.
En octubre de 2002, el batallón La Popa, al mando del coronel Publio Hernán Mejía, presentó la muerte de 19 guerrilleros del ELN muertos en combate en Bosconia Cesar. Resultaron ser falsos positivos. En 2003, tropas del mismo batallón asesinaron a 2 indígenas cancuamos en Valledupar que presentaron como guerrilleros de las FARC. No había recolección de pruebas, se recogía el cuerpo tenía un arma en su mano, un arma cerca, se recogía todo en un camión, se llevaba a la morgue. Ninguna de las personas que íbamos con esta misión, entre comillas, teníamos facultades de policía judicial para hacer levantamiento formal alguno. El manejo de la cadena de custodia pues era absolutamente cero, negativo. A este coronel, sus subalternos en la JEP lo acusaron de sellar una alianza con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Estas relaciones llevarían a indicar que, de lejos de ser un hecho aislado, los falsos positivos eran una práctica tolerada y ejecutada desde los altos mandos en La Popa, en complicidad con grupos al margen de la ley. Posteriormente yo supe de reuniones que él había tenido personalmente con quien para ese entonces era el cabecilla del grupo de autodefensas que delinquía ahí en inmediaciones de Valledupar. Era un mayor del ejército retirado, David Hernández, lo conocían con el alias de 39. Sé de boca del mismo señor coronel Mejía que él participó en reuniones con 39, fuera del batallón. Yo creo que sería iluso negar ahora que lo que se pretendía en ese momento era pues simplemente generar resultados positivos para que fueran presentados por el batallón. En el proceso penal de la justicia ordinaria contra el coronel Mejía, la fiscalía dedujo que se creó el grupo Zarpazo, que en realidad era una cooperación entre las autodefensas y el ejército con la excusa de combatir a las FARC y al ELN. El batallón La Popa venía siendo muy cuestionado al nivel al interior del ejército por su falta de resultados operacionales. El 1 de mayo de 2016, el coronel Mejía presentó su libro Me niego a arrodillarme en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que el escritor Plinio Apuleyo Mendoza prologó. Aquí ante ustedes debería estar el mejor soldado de América, o en su defecto, otro gran soldado que fuera capaz de hablar de una obra que narra las batallas de un héroe de la patria. Fernanda, tú que quieres tanto al coronel Mejía, que eres una de sus mejores amigas, que tienes el corazón puesto acá en este libro también. Tus palabras son vitales. Este libro, señores, que lo tuve hoy en mis manos, que fui a visitar al coronel por la mañana, es la liberación de un alma encadenada por la infamia. Ese día se escuchó un mensaje que el expresidente Álvaro Uribe le envió al coronel Mejía. Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza moral en medio de tanta persecución es capaz de producir el libro que hoy presenta. Para alimentar los resultados operacionales de la política de seguridad democrática, el presidente Álvaro Uribe nombró en febrero de 2006 al general Mario Montoya Uribe como nuevo comandante del ejército. Montoya fue uno de los cerebros de la Operación Orión en Medellín, ocurrida entre el 16 y 19 de octubre de 2002. Así recordó este hecho Uribe el día que Montoya renunció a la comandancia del ejército tras estallar el escándalo de los falsos positivos. Jamás podré olvidar yo que lo conocí como comandante de la 4ª Brigada y que en septiembre del año 2002, recién iniciado este gobierno, con él y el general Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, emprendimos la operación para derrotar la delincuencia de Medellín, la operación de recuperación de la comuna número 13,
que nos enseñó que la seguridad no es un cuento de dialoguites con quienes no quieren oír. La Operación Orión no fue para rescatar a Medellín de la delincuencia, sino una cadena de crímenes que se ejecutaron bajo la declaratoria del estado de excepción, en donde militares dirigidos por Mario Montoya patrullaron y asesinaron en conjunto con los paramilitares del bloque Cacique Nutibara con la excusa de combatir a las guerrillas. Debo decirle a los compatriotas que el señor general Mario Montoya, de 35 años de servicio en el ejército, es uno de los mejores generales que ha tenido la República. La Operación Orión la ejecutó el gobierno cuando la ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez. De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, hubo 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Igualmente tenemos hasta el momento un total de 14 detenidos, muchos de ellos con armas y plenamente reconocidos como integrantes de las milicias de todos estos grupos. Un informe de la Fiscalía concluyó que durante la comandancia de Montoya en el ejército se reportaron 6.699 muertes en combates. De esa cifra, en 2.429 casos se investiga si se trató de ejecuciones extrajudiciales para inflar las estadísticas de la guerra contra las guerrillas. Montoya después se sometió a la Justicia Especial para la Paz y esta se convirtió en su juez. Allí distintos testimonios lo acusan de liderar una línea guerrerista que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. No eran capturas. Aquí lo que exigían eran muertes en combate y como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército, era litros de sangre, tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate. Y los muertos en combate era como diera lugar. En una entrevista con el periodista Gonzalo Guillén en 2014, el paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, conocido como alias 101, señaló al general Mario Montoya de asociarse con las autodefensas para maquillar las cifras con ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esas eran las políticas de Mario Montoya. A mí no me traigan capturados, de donde baja, de los de baja, de los de baja. Y si no había baja, mire a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. 101, que había sido capitán del ejército antes de convertirse en paramilitar, dijo que Álvaro Uribe dictaba órdenes para cometer asesinatos. Mario Montoya me da la orden por intermedio de un capitán apellido Plata del batallón Córdoba, que había que dar debajo un comandante de la autodefensa, que era colaborador y que trabajaba de la mano con nosotros y que todo el mundo lo sabía. Yo le dije que no, que hasta allá yo no llegaba, que la guerra mía era con la subversión, no con la autodefensa. ¿Por qué? Porque se lo estaba pidiendo el presidente porque había matado al alcalde de la zona bananera, que era un colaborador de las autodefensas. El 4 de noviembre de 2008, el general Mario Montoya Uribe renunció a la comandancia del ejército para luego ser nombrado por el presidente Álvaro Uribe como embajador de Colombia en República Dominicana, cargo que ocupó hasta el año 2011, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. El general Mario Montoya ha entendido siempre que la eficacia tiene que ir acompañada de la transparencia. Y otros equivocadamente creen que para ser transparente hay que renunciar a ser eficaz y dejar que simplemente pasen los años en las Fuerzas Armadas sin combatir a los terroristas. El general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. O sea, y yo pienso que la vergüenza más grande para el ejército. El general Mario Montoya Uribe firmó un acta de sometimiento a la JEP el 17 de octubre de 2018, a pesar de que se niegue a aceptar que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se incrementó durante su gestión. Él aparece comprometido en 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública. Un general ejemplo operativo, ejemplo de eficacia, ejemplo de compromiso con la transparencia. Por eso es que el uribismo quiere destruir la JEP, como lo prometió en 2017 el entonces candidato Iván Duque, para que no se conozca la verdad de estos crímenes. A esa otra pantomima
que llaman la Justicia Especial para la Paz, que es un traje de sastrería al servicio del terrorismo. Aquí la Constitución no puede ser reformada para blindar a los delincuentes del Estado de Derecho. La Constitución está para proteger a los ciudadanos sobre cualquier forma de criminalidad. Y quiero que ustedes lo digan clarito también en este proceso de recorrer Colombia para ganar las elecciones. Vamos a derogar la Justicia Especial para la Paz y le vamos a defender la legalidad a todos los ciudadanos de Colombia. Recompensas para capturar extorsionistas, recompensas para capturar asesinos, secuestradores. La seguridad en Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se medía en términos de cuerpos sin vida, y para incentivar a las fuerzas militares a neutralizar a los objetivos, se crearon políticas para ofrecer recompensas dirigidas a quienes pudieran dar información sobre el paradero de los miembros de las guerrillas de las FARC y el ELN. Se dice que los falsos positivos son producidos por las recompensas del gobierno. No hay un solo peso de recompensas pagados en casos de falsos positivos. Contrario a lo que ha dicho Uribe, las recompensas de su gobierno patentaron el negocio de la muerte, pues decidió premiar con más de 3 millones de pesos a quien aniquilara a un insurgente raso. Esta política de recompensas abrió las puertas para las desapariciones y muertes de campesinos indefensos ejecutados por el ejército, que presentaban estas bajas como guerrilleros muertos en combates. Todo eso se prefabrica con el propósito de ganar promociones, bonos, promociones militares en el promociones militares, militar. Incluso incentivos económicos, hasta vacaciones para los soldados que participaban en todo esto. Las recompensas se convirtieron en una faceta del conflicto armado donde la seguridad democrática incorporaba un comercio consistente en darle muerte a un desconocido a cambio del reconocimiento por parte del superior jerárquico. Al menos así lo interpretaron en las fuerzas militares cuando escuchaban los discursos del presidente Álvaro Uribe frente a la tropa. Recompensas para capturar a aquellos que quieren sembrar pánico en la comunidad con los pasquines. La Directiva 029 del 17 de noviembre de 2005, emanada por el entonces ministro de Defensa y ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, que avalaba el pago de recompensas a quien capturara o diera de baja guerrilleros, tuvo consecuencias escabrosas. Esta directiva, que tiene 15 páginas, establecía los pagos de la siguiente manera: 5.000 millones de pesos por los jefes máximos de las FARC, 3 millones de pesos por mandos medios y guerrilleros de bajo rango, 3 millones de pesos por ametralladoras .60, 1.000 pesos por tiros de fusil, 700 pesos por municiones de revólver, 1.700.000 pesos por información de integrantes de las estructuras. Era una política institucional que fijaba un estímulo por la muerte de guerrilleros, pero en la práctica, esta política de recompensas se convirtió en el horror. Así lo demuestran las escandalosas revelaciones sobre los desaparecidos de Soacha en 2008, a las que se fueron agregando noticias sobre casos similares a lo largo y ancho del territorio nacional. Una política que incentivó actividades criminales por parte de los miembros de la fuerza pública. En 2015, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dio a conocer un informe en el que señalaba que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia llegaban a 4.500 víctimas. Estas personas inocentes que fueron asesinados a sangre fría por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008, simplemente con el propósito de incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe.
Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que tras la expedición de la Directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005 sobre falsos positivos a 122 en 2006 y a 245 en 2007. Las víctimas las transformaron en mercancías y lo hicieron bajo el efecto de una simulación, de una mentira elaborada por los victimarios, quienes procedían a suplantar la identidad del sujeto. Este pasaba a ser miembro de una organización armada al margen de la ley, y de manera que la víctima quedaba transmutada en sujeto político para hacerla aparecer como afiliada a la guerrilla. A nuestros hijos le robaron su rostro, le robaron su nombre y su identidad completa, porque en el momento que los desaparecieron, fueron indocumentados. Y quedaron como NNs. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían en principio ser cobradas por miembros de la fuerza pública, esto suscitó alianzas entre criminales y militares para cobrar esas recompensas por una parte y para mostrar mejores resultados por otra. La política de recompensas ha sido exclusivamente para pagarle recompensas a civiles. Estas alianzas criminales pueden explicar algunas de las desapariciones que escandalizaron al país y al mundo entero. La posibilidad de que las recompensas y los mismos incentivos que operaban en las fuerzas militares hayan propiciado alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres. Pero no solo eso, sino que matando a estas personas inocentes, a las que luego de matarlas se les vestía como si fueran combatientes, es decir, guerrilleros, y se les colocaban las armas y se les sacaban las fotografías. A octubre de 2008, el gobierno tenía una red de informantes conformada por 2.109.696 personas y ese año pagó 29.500 millones de pesos en recompensas, mientras que en 2007 pagó 18.529 millones de pesos. Pudimos constatar que hay hoy día, felizmente, 800 soldados condenados, es decir, cumpliendo condenas por falsos positivos. En el informativo oficial de la presidencia era usual que se exhibiesen imágenes de militares pagándole estas recompensas a personas encapuchadas por estos positivos. Gracias a la implementación de las redes de cooperantes y del sistema de recompensas, la fuerza pública ha presentado resultados positivos en materia de disminución de secuestros, homicidios y en general violaciones a los derechos humanos de los colombianos. El tema de las recompensas que tanto defiende Uribe terminó convertido en un mecanismo macabro para que unos pocos se enriquecieran a cambio de delinquir. No puede ser que nos vengan a decir ahora que la política de recompensas ha forzado, ha creado criminalidad, al contrario, ha ayudado a desmontarla. Camilo Ospina fue ministro de Defensa entre julio de 2005 y julio de 2006, hasta cuando fue reemplazado por Juan Manuel Santos en esa cartera. A pesar de que la Directiva 029 disparó el fenómeno de los falsos positivos en Colombia, Álvaro Uribe ternó a Camilo Ospina para ser fiscal general en 2009, con el propósito de convertirlo en el principal investigador de los militares que estaban vinculados en las ejecuciones extrajudiciales. La mayor fortaleza de Camilo Ospina Bernal es su cercanía con el gobierno de Álvaro Uribe, pero esto se puede convertir también en su mayor problema. Como ministro de Defensa fue el creador de la Directiva 029, que fijó los incentivos económicos para los militares por las bajas en combate, que para muchos fue el origen de los llamados falsos positivos. La Directiva 029 de 2005 tuvo vigencia hasta el año 2008, cuando las madres de Soacha denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos en Ocaña, norte de Santander. Sin embargo, en los primeros años de la seguridad democrática, es decir, entre 2002 y 2005, existieron distintas denuncias de ejecuciones extrajudiciales durante las administraciones de Marta Lucía Ramírez y Jorge Alberto Uribe Chavarría, ministros de Defensa antes de Camilo Ospina, que fueron advertidas por los defensores de derechos humanos. El presidente del país y las mismas fuerzas militares rechazaron el informe como parte de una campaña de extrema izquierda para desacreditar al ejército colombiano. La ministra Ramírez presentó en julio de 2003 un balance de su gestión en el Ministerio de Defensa
que arrojó como resultado 234 bajas en combate, 214 desmovilizados y 969 capturados de todas las estructuras armadas ilegales en Colombia. En noviembre de 2003, Ramírez fue reemplazada en esa cartera por Jorge Alberto Uribe Chavarría, un empresario amigo personal de Álvaro Uribe, cuya gestión se caracterizó por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en su contra. El 10 de abril de 2004, integrantes de la fuerza pública dispararon a 5 personas de una familia en Cajamarca, Tolima, bajo el supuesto de que se trataba de una cédula guerrillera de las FARC. El Ministerio de Defensa fue condenado en 2016 por esta operación. Me dijeron quienes estaban ahí en el operativo militar: mire, presidente, es que nosotros estábamos aquí esperando la guerrilla. Estas personas bajaban, les dijimos alto, no pararon y les disparamos. Yo quedé bastante sorprendido, bastante preocupado. Después, ¿qué ha pasado? Que lo que me dijeron a mí no fue la verdad. El 4 de agosto de 2004, el ejército ingresó a la casa de 2 sindicalistas en Arauca y los ejecutó. Uribe no reconoció la ejecución extrajudicial y señaló a las víctimas como integrantes del ELN. En Arauca fueron asesinados 2 sindicalistas por el ejército. ¿Qué nos dio la investigación? Que los sindicalistas eran integrantes del ELN. El 21 de febrero de 2005, en el municipio de San José de Apartado, Antioquia, miembros del Ejército Nacional, en compañía de paramilitares del bloque Héroes de Tolobá, asesinaron a 3 niños y 5 adultos de la comunidad de Paz. El presidente Álvaro Uribe citó un consejo de seguridad en Urabá y declaró que la comunidad protegía a los terroristas. En esta comunidad de San José de Apartado hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC. Estos casos ocurrieron mientras el ministro era Uribe Chavarría. De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz JEP, en su gestión se presentaron 1.477 ejecuciones extrajudiciales entre 2003 y 2005, hasta cuando le cedió el cargo a Camilo Espina. Juan Manuel Santos recibió el Ministerio de Defensa el 19 de julio de 2006, cargo que ocupó hasta mayo de 2009, cuando renunció para convertirse en el candidato del uribismo en las presidenciales de 2010. En una entrevista que le hice en 2019, Santos aseguró que durante su gestión como ministro de Defensa prohibió los incentivos de la Directiva 029. Cuando usted era ministro de Defensa, usted encontró que había una política de conteo de cuerpos. ¿Cómo se evita o cómo se puede, digamos, erradicar esa práctica en las fuerzas militares? Pues la erradicamos de varias formas. Primero, yo hice un discurso en la escuela de suboficiales del ejército, donde les dije a todos los soldados de la patria, oficiales, suboficiales y soldados, que la doctrina militar a partir de ese momento cambiaba radicalmente, que nadie iba a ser medido por el número de cadáveres, sino por el número de desmovilizados. Sin embargo, entre 2006 y 2009 se registraron 3.680 casos de falsos positivos, es decir, más de la mitad de la cifra revelada recientemente por la JEP, 6.402 víctimas. Santos ha dicho que está dispuesto a comparecer ante la JEP. Las bajas enemigas son un objetivo en cualquier conflicto, pero ese objetivo no puede conseguirse a cualquier precio. Resulta evidente que la política de recompensas de la seguridad democrática tuvo consecuencias graves y que el gobierno debió replantear algunos de los métodos empleados para la evaluación, la remuneración y el ascenso de los miembros de las fuerzas militares. Algunos dicen, bueno, pero es que la política de recompensas forza falsos positivos. Esa relación no se puede establecer. Hoy vemos que las falsas acusaciones son por centenares.
5 meses después de que el gobierno de Álvaro Uribe reconociera que el Ejército Nacional era el responsable de la desaparición de los hijos de las 11 madres de Soacha, Cundinamarca, razón por la que llamó a calificar servicios a más de 25 oficiales y suboficiales en octubre de 2008, el presidente lideró un consejo comunitario con las fuerzas militares en Tibú, norte de Santander, para señalar que las denuncias de falsos positivos eran falsas acusaciones. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no aceptan falsos positivos y tampoco se van a dejar acomplejar por falsas acusaciones. Ese día, Uribe advirtió que en diferentes regiones del país se intentaba paralizar la acción de la fuerza pública, levantando falsas acusaciones contra esta. Cuando en realidad apenas se le ha dado soporte jurídico a 22 casos de falsos positivos. Pero la Justicia Especial para la Paz, JEP, en una rigurosa investigación que dio a conocer este año, identificó que en ese gobierno asesinaron a 6.402 personas inocentes, que fueron disfrazadas como guerrilleros muertos en combates, con el propósito de aumentar las cifras de bajas, para decirle al país que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas. Nosotros somos los primeros en exigir que no haya falsos positivos, que haya total transparencia. A pesar de las advertencias, las denuncias y los procesos judiciales de violación de derechos humanos, el entonces mandatario llamó la atención de la comunidad nacional e internacional, en el sentido de que con el propósito de intentar paralizar la acción de la fuerza pública en diferentes regiones del país, se recurría a falsas acusaciones. Uribe lo dijo una y otra vez delante del escuadrón militar. Mucha gente amparada en el tema de falsos positivos, lo que ha hecho es crecer falsas acusaciones para tratar de paralizar la acción de la fuerza pública contra los terroristas. En esta universal de víctimas que tenemos en el país, que muchos dicen que es mentiras, que simplemente las madres de Soacha nos encargamos de dañar la imagen, el uniforme y la institución. No es eso, porque nosotros no parimos hijos ni para una guerra ni para venderle a nadie. Pero ellos siguen negando. El gobierno había elaborado una estrategia mediática para proteger a los oficiales, suboficiales y soldados acusados de estos crímenes y presentarlos como víctimas de una campaña de desinformación fabricada por las FARC. Uribe y Santos creían que esas denuncias eran exageradas y no querían aceptar la realidad del horror. Sabemos por fuentes de inteligencia, por informaciones que hemos recibido y por correos que hemos interceptado, que las propias FARC saben que esto es un tema donde ellos quieren pescar el río revuelto y cualquier oportunidad que tienen para presentar uno de sus miembros que fue legítimamente dado de baja en combate, presentarlo como un falso positivo. Es decir, que a 3 meses de las denuncias de falsos positivos, lo que hizo el gobierno fue desprestigiar los procesos judiciales contra los militares, para hacerlos ver ante la opinión pública como víctimas de las FARC. Esto causa un daño físico y psicológico, no solamente en una madre, sino a un núcleo familiar, pero también a una comunidad, porque nuestros hijos vivieron en una comunidad. Lo dijo Santos, en cuya gestión se presentaron 3.680 casos de ejecuciones extrajudiciales, más de la mitad de lo reportado por la Justicia Transicional. La Fiscalía dice que a noviembre del 2008 tenía 716 investigaciones. Ojo, la gran mayoría de esas investigaciones eran sobre hechos de casos anteriores. Falsas acusaciones contra los integrantes de nuestra fuerza pública. Como pueden observar, la historia no miente, y el comandante en jefe de las fuerzas militares, que es el responsable político de estos homicidios, hace una negación constante de este horror. Por eso es que él quiere destruir la JEP. Quería agregar algo, que el señor Álvaro Uribe Vélez
es el pleno responsable y el señor Juan Manuel Santos y los altos mandos, no los solos que se sentaron en las audiencias o las pocas audiencias que hubieron en estos casos. Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. A los abogados de las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales que estaban investigando y denunciando las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en las regiones, que eran presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército, los estaban espiando de forma ilegal para vincularlos con la guerrilla y así desacreditar su trabajo por las víctimas. Se avanza en la acción contra la guerrilla y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial. Para esta cacería de inteligencia ilícita se encargó al extinto DAS, la policía secreta de la presidencia, para ejecutar una estrategia perversa de interceptaciones y seguimientos sin orden judicial contra estas personas que Uribe calificaba públicamente como enemigos de las fuerzas militares. El 17 de octubre de 2007, un año antes de que estallara el escándalo de los falsos positivos, el presidente Uribe recibió en Colombia a los 7 magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para inaugurar las sesiones extraordinarias. Nos honra mucho esta sesión que emprende la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Este tribunal internacional lleva las denuncias contra Colombia por violación de derechos humanos. Para la época de la audiencia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos le había manifestado al gobierno colombiano que existía un patrón tenebroso y preocupante sobre crímenes de jóvenes, lo cual ventiló la noticia en Estados Unidos y Europa, en el sentido de que las ejecuciones extrajudiciales eran un tipo de práctica que habían detectado y que organizaciones nacionales e internacionales también habían denunciado. Uribe defendió su política de seguridad democrática en ese momento ya cuestionada a nivel internacional por los falsos positivos. El gobierno no vacila en tomar las decisiones administrativas que le correspondan y en colaborar con la justicia. El objetivo del gobierno era presentarse ante los jueces internacionales como víctima de las organizaciones de derechos humanos que estaban denunciando estas atrocidades de agentes estatales. ONGs internacionales financian grupos de abogados para impulsar falsas acusaciones a la fuerza pública. Este es el mismo discurso que expresaba frente a la tropa, como lo hizo el 8 de mayo de 2009 en la Escuela Superior de Guerra. Hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra fuerza pública. Desde Londres, Amnistía Internacional señaló que a partir del proceso de desmovilización de los jefes paramilitares en 2003, había aumentado los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo directamente por fuerzas de seguridad. En 2007 se tuvo noticia de alrededor de 330 ejecuciones a manos de militares, frente a unas 220 anuales en el periodo 2004-2006. 130 en 2003 y alrededor de 100 en 2002. En conclusión, en el exterior se sabía lo que Colombia ignoraba y minimizaba. Delante de los jueces internacionales, Álvaro Uribe sostuvo
que las denuncias de falsos positivos eran una campaña de desprestigio contra su gobierno elaborada por abogados asociados a la guerrilla de las FARC que le querían tender una trampa. Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos. Ni los magistrados internacionales ni la opinión pública sabían que la presidencia le había ordenado al DAS perseguir a los abogados que llevaban estos procesos. Conocemos la historia de muchas de esas organizaciones y de muchos de sus integrantes, y la manera que han encontrado para afectar la política de seguridad es el camino de la falsa acusación. Por ejemplo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo figuraba como apoderado de las familias de 130 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por los que estaban siendo investigados oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Uribe los acusaba indirectamente de fabricar las pruebas contra los militares. Se avanza en la acción contra la guerrilla y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial. Un año después, Amnistía Internacional le envió una carta al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en la que le advertía que el lenguaje del gobierno contra las organizaciones de derechos humanos ponía en riesgo su actividad. La carta del 22 de septiembre de 2008 dice: la forma en la que se refiere a las ONG es especialmente preocupante si, además de tener en cuenta el creciente número de amenazas y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos por parte de grupos paramilitares como el de las Águilas Negras, se tiene en cuenta que 8 días antes de su discurso también fue cuestionada públicamente la legitimidad y legalidad del trabajo de otra organización de derechos humanos. El pronunciamiento de Amnistía Internacional también le pedía al gobierno voluntad política para investigar estos crímenes y así evitar la impunidad. La falta de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales da un claro mensaje de impunidad a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos sin tener que confrontar en ningún momento sus hechos ante la justicia. Pero la respuesta del gobierno ante esta sugerencia internacional fue sofisticar la estrategia informativa para hacerle creer al mundo que las ONGs estaban haciendo falsas acusaciones contra la fuerza pública. Gobierno pide defensa judicial para policías y soldados. Se cumplió esta semana la 6ª jornada de rendición de cuentas sobre derechos humanos por parte de la fuerza pública. En la reunión, que fue televisada a nivel nacional, el presidente Uribe denunció que algunos sectores han querido usar el tema de los llamados falsos positivos para levantar calumnias contra las Fuerzas Armadas. El gobierno tiene que ser tan firme para evitar y sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos como para denunciar las falsas denuncias. Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos aseguraba que la inteligencia estatal había determinado que las ONGs estaban fabricando falsas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el ejército. Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que las estamos investigando para judicializar esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras fuerzas militares. Las advertencias de Amnistía Internacional al Estado colombiano sobre lo que estaba sucediendo en esta materia no eran las únicas. Las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, como Human Rights Watch, que también era espiada por los organismos de inteligencia, también recibían la misma indiferencia del gobierno. A partir de todo esto, Santos comenzó a ser cuestionado cuando se convirtió en el candidato de Uribe a las presidenciales de 2010. Esto dijo en campaña su contrincante del Partido Liberal, Rafael Pardo. Que responde el señor Santos, él no era el ministro de Salud, él no era el ministro del Medio Ambiente, él era el ministro de Defensa. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que habían denunciado los falsos positivos y que el DAS había incluido en su lista de objetivos son, entre otras, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación Minga, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Por estos hechos, Uribe es investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso desde marzo de 2011. Que quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado. Todos estos organismos estaban siendo interceptados ilegalmente por el gobierno colombiano con el propósito de esculcar la estrategia jurídica contra las violaciones de derechos humanos. Este fenómeno se oficializó en marzo de 2003, cuando José Miguel Narváez, en ese momento asesor de la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, fundó el grupo ilegal de inteligencia G3 para interceptar y perseguir sin orden judicial a los defensores de derechos humanos que estaban denunciando las ejecuciones extrajudiciales. Niños y niñas perseguidos por esta persecución criminal, con registros fílmicos, llegaban temblando a nuestras casas, contando lo que sucedía, para luego saber en los expedientes mismos que era una labor del DAS, dirigida desde la casa de Nari. Narváez está condenado por el asesinato de Jaime Garzón y por las chuzadas del DAS. Es procesado por el magnicidio del líder de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda, en 1994, y también por el secuestro de la ex senadora liberal Piedad Córdoba, producido en 1999. Narváez fue nombrado por Uribe como subdirector del DAS en junio de 2005. El trabajo de desprestigio del DAS en contra de las ONGs contó con la asesoría del ex viceministro de Justicia y ex precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, un autodeclarado enemigo de la JEP. Yo creo que no era necesaria esta jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción rompe la estructura de la rama judicial. Rafael Nieto y José Miguel Narváez se aliaron en 2004 para la creación de un falso colectivo de abogados que buscaba manchar la honra de los verdaderos defensores de derechos humanos que radicaban denuncias contra Colombia en Estados Unidos. Por el escándalo del DAS fueron condenados un secretario general de la presidencia, 2 directores del DAS y 2 docenas de exservidores públicos, incluyendo el exdirector de la UIAF, Mario Aranguren, del Ministerio de Hacienda. Ningún integrante de la fuerza pública o del DAS puede decir que haya recibido órdenes o insinuaciones del presidente de la República para violar la ley o inducirlos al delito. Así lo afirmó el jefe de Estado, quien reiteró que el gobierno ha recibido falsas acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales. El gobierno nunca tuvo voluntad política para buscar justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, con la salida de Santos del Ministerio de Defensa y la llegada de Gabriel Silva, lo que hicieron fue gastarse $500.000 para implementar un manual de reglas de derecho operacional que buscaba crear mecanismos jurídicos para defender a los militares vinculados en estos crímenes. Con una inversión de $500.000, el Ministerio de Defensa trabaja en la creación e implementación de un manual de reglas de encuentro en las Fuerzas Armadas. Porque se trata de asegurar que las reglas de encuentro correspondan de la manera más adecuada posible a la amenaza y que de ahí se derive un cierto uso de la fuerza. Pero para las víctimas de los militares nunca había nada. Poner en marcha definitivamente todos los procesos de apoyo en la defensa judicial de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Las organizaciones de derechos humanos que Uribe espió durante su gobierno son las mismas que desarrollaron los informes con los que la Justicia Especial para la Paz se fundamentó para revelar la cifra de 6.402 personas inocentes que fueron asesinadas por el ejército entre los años 2002 y 2008. Uribe completa 20 años asegurando que es víctima de sesgos ideológicos cuando la realidad muestra lo contrario. El patrón de las ejecuciones extrajudiciales es sistemático y generalizado. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron estos procedimientos criminales desde hace 2 décadas ante la indiferencia del Estado. Estamos hablando de miles de personas asesinadas y desaparecidas. Como el otro cuento, no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados.